Las opiniones presentadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien las emite. La información presentada no está basada en carpetas de investigación. Este episodio contiene lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. El 4 de noviembre de 2019, Carlos salió de su casa, esto en Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla. Él se dedicaba a vender guaraches artesanales. Los vendía en la calle. Era de esos vendedores que andan por las calles gritando y vendiendo sus productos. Él normalmente vendía sus guaraches alrededor de donde él vivía, en Puebla. Pero ese día decidió ir más lejos, a un lugar donde también lo frecuentaba. Decidió ir a Tepic, en Nayarit. Como muchos sabemos, para llegar por autobús a Nayarit, a Tepic, se tiene que pasar por el estado de Jalisco. Este estado que sin duda es el infierno para muchas madres buscadoras hoy en día. El lugar donde hay miles de desaparecidos. Y esto fue lo que desgraciadamente ocurrió con Carlos. Carlos tenía 36 años y sí llegó a Tepic. Estuvo en Nayarit, incluso se comunicó con su mamá, hizo sus ventas y de pronto decidió regresar a su casa en Puebla. Tomó su autobús, se subió. Este autobús hizo una parada. ¿Saben dónde? En la terminal de Tlaquepaque. Sí, en esta terminal donde hay cientos de personas desaparecidas. Personas que muy probablemente son reclutadas por el crimen, por otras personas, y que desaparecen y que no se vuelve a saber más de ellos. Esto se presume que pasó con Carlos, porque desde esa parada que hizo ese autobús en Tlaquepaque, no se supo más sobre él. Bienvenidos a un capítulo más de Ausencias. Soy Samaria Mávil, gracias por estar con nosotros una semana más. Esta vez con el caso, con la historia de Carlos Rojas Domínguez. Ya lo decía, un hombre de 36 años de edad que lo único que hacía era ir a vender sus productos a otro estado. En el estudio de Ausencias tengo a su mamá, a la señora Marta, con quien estoy agradecida por el hecho de que esté aquí, por haber venido desde Puebla. Ya le decía que el nombre se me dificulta un poco, pero es Tepatlaxco de Hidalgo. Desde allá nos visita la señora Marta. Le doy la bienvenida a la Ciudad de México y gracias por venir a hablar de la historia de su hijo. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, por el espacio, porque esto a mí me ayuda mucho para localizar a mi hijo, ¿no? Lamentablemente ya son 5 años, con 11 meses y 7 días desaparecido. Así es. Tiempo que no he dejado de buscarlo. Me presento, soy Marta Domínguez Pérez. Y pues desde las primeras horas que mi hijo no llegó, pues hasta apenas hoy en día, me doy cuenta que soy madre buscadora. Me convertí en una madre buscadora. Retomando el tiempo atrás, le platico cómo es Carlos. Creo que ya las madres buscadoras vivimos de nuestros recuerdos para mantenerlos vivos. Exacto. Carlos era un niño, pues muy inocente, como todo niño a su edad. Iba pues a la escuela, regresaba y en las tardes iba a vender paletas. Cuando hacía calor, claro.
Llegó a vender paletas, llegó a vender pan y iba a ayudarle a las personas en el tianguis. No sé, a levantar cajas, o sea, siempre le gustó trabajar desde pequeño. Y pues me recuerda una vez llegó con un carrito, ya tendría como unos 12 añitos, y llega con un carrito, ¿no? Y llevaba 2 carritos, uno para su hermanito y uno para él. Eso lo recuerdo mucho porque él ya estaba grande al lado de su hermanito y él andaba como niño. Los dos andaban jugando pues ese carrito que él compró, ¿no? Lo recuerdo porque es mi hijo, porque son momentos que cuando yo tuve a Carlos recién nacido, fue mi primer bebé. Me gustaba mucho vestirlo con mamelucos amarillos. Era yo, pues lo tuve muy pequeña también, yo tenía 17 años. Wow, muy cuando joven. fui mamá de Carlos, bueno, cuando tuve a mi bebé. Me acuerdo que cuando él nace y lo tengo por primera vez en mis brazos, prometí que siempre lo iba a cuidar, que siempre iba a estar para él, pues era mi hijo, ¿no? Claro. Mi bebé. Y cuando mi hijo desaparece, esto me dolía mucho recordarlo. Fue creciendo como un niño normal, gracias a Dios no fue enfermizo. Le digo a vender, llegaba y me entregaba el dinero que vendía. No se lo quitaba. Él llegaba y me decía, tenga mami. A veces me llegaba con 2 bolsitas de sopa. La verdad, siempre vivimos mucha humildad en la casa. Él lo veía. Llegaba con huevito. Déjale de comer a mis hermanitos. Cuando él sale de la escuela, pues ya no entró a la secundaria porque en ese tiempo yo no trabajaba. Salió de la primaria y ya no lo inscribí a la secundaria. Y pues empezó a trabajar. Se iba de ayudante de albañil, pero creo que nunca le gustó la albañilería. Le conoce la albañilería, pero no le gustó. Entonces a su corta edad empezó a irse con mis hermanos, que también ellos se dedican a vender huaraches, y empezó a salir con mis hermanos. Okay. Para entonces ellos se iban a Chihuahua, a Veracruz, a diferentes partes de la República Mexicana. Carlos empezó pues a ser adolescente, ya cuando fue adolescente pues él ya conocía los lugares a donde él iba a vender. Sí, claro. Entonces siempre fue un chico muy alegre, muy bromista, muy trabajador, gracias a Dios. Y pues cuando él ya es adolescente empieza a trabajar pues ya como que él se adentró más a vender huarache. Se adentró más a vender guarache, pero era trabajador. Porque ahí en el pueblo la mayoría son albañiles, pero también salen a vender guaraches. De hecho, ahí en el pueblo los hacen. Okay. Él no hacía guaraches, él los compraba. Entonces, claro, que esas personas que hacían guaraches, pues buscaban gente para llevárselos fuera y pues eran sus trabajadores, ¿no? Pero ya cuando Carlos pues ya empezó a ser más grande, ser independiente, pues ya compraba su propia mercancía. Compraba su propia mercancía y él ya se iba a vender fueras. Sí. Llegó el momento en que a él le gusta mucho Tepic Nayarit. O sea, siempre, ya siendo ya un hombre, le gustaba mucho irse a Tepic Nayarit. Y pues viajaba a Tepic Nayarit 2 meses, estaba allá, y luego pues mandaba a pedir mercancía, se la mandaban de aquí del pueblo para allá por paquetería. Pero también yo creo que cuando ya se aburría y quería estar con su familia, porque para entonces ya estaba casado, ya tenía su propia familia, pues venía y estaba con su familia, ¿no? Sí. Y aquí también pues se dedicaba, o sea, a vender guarache. Se iba a Huamantla, se iba a Pachuca Hidalgo, a Grajales, que son ¿cómo se llama? A Izúcar de Matamoros, Puebla, le gustaba. O sea,
Él veía Andaba. la forma, él andaba. Entonces, claro que desde chiquito aprendió a andar en las calles. Empezó a defenderse, o sea, a ser un niño de la calle, pero no a ser un delincuente, Claro. sino a conocer la calle. Sí. Y pues cuando mi hijo me venía y me contaba, ¿no? Me contaba y me decía, ay, mamá, es que Tepic está bien bonito. Y ma, de veras que está bien bonito. Y siempre me decía, porque nosotros somos originarios de Michoacán. Ah, ok. Entonces él también se iba pues a Michoacán a vender. Entonces me dice una vez, oiga, ma, dice, a lo mejor yo nací en Tepic, Nayarit, pero así de payazuela, ¿no? Yo, ¿qué vas a nacer en Tepic, Nayarit? Tú naciste en México, le digo. Pero estás criándote aquí en Tepatlasco, no en Puebla. Y me dice, ay, es que está bien bonito, ma, está bien bonito. Dice yo, y fíjese lo que son las cosas, ¿no? De broma me decía, si un día me llegara a pasar algo, ma, a mí me lleva a enterrar a Tepic. Yo, ay, cállate, loco, le digo, no digas cosas. Dice, sí, ma, o sea, sí le gustaba mucho ese lugar. Llegaba, sí. Me platicaba que se iba a San Blas, me llegó a platicar de la loca de San Blas. Sí. De la historia. Exacto. Y un día que vaya mal lo va a conocer. No me decía mamá, me decía ma. Y le digo, mi hijo, ¿yo para qué vaya? Yo ni loca voy para allá. Me dice, sí, ma, un día va a ir. Pasa el tiempo, él sigue viajando a Tepic, Nayarit, viene a Puebla, viaja a Tepic, y así andaba. ¿Y allá en Tepic dónde se quedaba? ¿O lo recibían familiares? No tenemos familia ya. O sea, Okay. él de tantas veces que iba, pues se quedaba casi siempre en el mismo lugar. Siempre se quedaba en el mismo lugar. De hecho, ya lo conocía. Uh-huh. O sea, era el lugar donde él llegaba y era el lugar donde a veces venía y dejaba sus cosas allá, porque pues nada más venía a ver a la familia y a llevar mercancía. Y pues, cuando él ya pensaba quedarse aquí unos meses, pues ya se traía su ropa, su mercancía y ya no se preocupaba porque dejaba mercancía allá o su ropa. Y siempre vendía a pie. O sea, nunca iba como a un local a vender sus cosas. No, él no tuvo nunca un local. Entregaba a locales. Uh-huh. Carlos tuvo mucha suerte o tiene mucha suerte para vender. Es un muy buen vendedor. Tenía una labia, le digo que empezó a trabajar desde niño. Sí. Tenía una labia increíble. Que si usted le decía que no quería guaraches, te los vendía. Pero de que se los vendía, se los vendía. Sí. A todos sus hermanos les ponía apodos. Todos lo querían. Todos, bueno, son sus hermanos, todos lo queríamos. ¿Usted tiene otros 5 hijos más? 5 hijos aparte de Carlos. Okay. Tuve 6. Sí. Y pues a todos Carlos nos hacía reír. A Carlos le gusta mucho bailar. Le encantan las cumbias, le encanta. Como si iba a trabajar también pues al norte de la ciudad, ve que la banda y llegaba y ponía su música de banda porque después de algunos años se separó de su esposa y ya cuando él desapareció vivía conmigo. Ah, él sí se casó. Sí. Tuvo su pareja. Sí, está bien casado, tuvo su familia. Él es papá también, ¿verdad? Sí, él es papá de 3 hijos. De 3. De 2 niñas y bueno, ahorita ya señoritas. Y de un adolescente que ya tiene 13 años. Desde que él se separó, él empezó a vivir con usted. Sí. ¿Cuánto tiempo ya tenía de que se había separado? Pues cerca como de unos 2 años. 2 años. Sí. Entonces, ¿vivía nada más usted y él? Nada más vivíamos. Cuando yo me separo de mi esposo, él fue el único que se fue conmigo. Ah, ok. Él fue el único que se fue conmigo y me dice, ma, pues ¿a dónde me voy a ir sino con usted? Y mi hijo vivía conmigo. Ya. Él vivía conmigo, mi hijo. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy vendedora ambulante también. Ah, ok, también. O sea, no terminé ni mi primaria. Sí. Entonces, pues no me gusta lavar, ni planchar, ni hacer nada. Digo, como para trabajar en casa. Sí. Entonces, pues me dedico a vender tortas, lunch para los niños en un preescolar y en una primaria. Ah, muy bien. Y después de la pandemia, pues agarré el tianguis, que vendo los miércoles y los domingos. Ah, muy Antes bien. de venirme para acá, yo ya trabajé. Ah, qué bueno. Ya trabajé, ya vendí. Qué bueno, aprovechando sí, el día. Mi venta es muy temprano, los domingos y los miércoles. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ese 4 de noviembre de 2019, ¿qué pasó?
O sea, esto fue, ¿qué día fue? ¿Un domingo? Fue un martes. Fue un martes. Un martes, en la fecha estoy un poquito equivocada por el momento, ¿no? Pero él, desde el 5 de noviembre, él me llama. Él me llama diciéndome que ya venía para acá. Él se fue desde antes. Sí, él se fue desde antes. Ah, muy bien. ¿Con qué fecha se fue? Pues ya no recuerdo muy bien, pero sí ya tenía ya como 1 mes y medio o 2 meses en Tepic. Que se había ido. Sí. ¿Y esa última conversación antes de que él se fuera a Tepic, la recuerdas aún? Bueno, no la recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que antes de que él desapareciera, en ese mismo año, es algo muy doloroso para mí cuando lo recuerdo. Porque ve que le digo que siempre me decía, mamá, yo soy de Tepic, un día va a conocer, mamá, un día va a conocer. Y le digo, sí, hombre, un día voy a conocer, pero sí, hombre, sí voy a conocer, ¿no? Sí. Como dándole el avión. Y un día ya muy seriamente nos sentamos a comer y me dice, de veras, ma, vamos a Tepic. Le digo, ¿y a dónde nos vamos a quedar allá? Si no conocemos a nadie, pues se va a quedar donde yo rento. Le digo, ay, hijo, bueno, pero ya le dije bien. Le digo, ¿y cuándo quieres que vaya? Dice, en diciembre, ma. O sea, era ese mismo diciembre, sí, de ese mismo año. Dice, ¿qué tal si nos la pasamos allá una Navidad o el Año Nuevo? Le digo, no, yo creo que mejor en la Navidad. Pero ¿de veras va a ir, ma? Le digo, sí, hijo, sí voy a ir. Pero ya hablamos seriamente, ¿no? Sí. Que sí vamos a ir. ¿Cuántas horas son de Puebla a Tepic? De Puebla a Tepic son casi cerca de 12 horas. Wow, 12 horas. Sí, porque a Guadalajara son 8. Sí, claro. Y de Guadalajara para allá son como 4 y algo. Es bastante lejos. Sí. Él decide irse ese día, toma sus cosas, igual me imagino, como siempre, su encargo de guaraches, y se va. ¿Se despidieron esa vez? Siempre nos despedíamos, siempre le daba su bendición. Tengo la costumbre de darles la bendición a mis hijos cada vez que salen a trabajar. Y a veces cuando no lo hago, dice, ma, le hace falta algo. Cualquiera de mis hijos. ¿Qué me hace falta? Pues le hace falta, sí, la bendición. Agarro, les doy su bendición y que Dios les acompañe, ¿no? Y esa vez pues quedamos con Carlos. No recuerdo si fue cuando se fue o fue antes, pero fue en ese año. Sí. Que es algo que pues nunca voy a olvidar porque sí le dije que iba a ir a Tepic. Entonces cuando yo lo ando buscando y cuando fue la segunda búsqueda, ahora sé que fue búsqueda, pues andaba en Tepic, precisamente a vísperas de la Navidad. ¡Qué barbaridad! Pero buscándolo. Me imagino que él se comunicó con usted, le dijo, ya mamá, ya me voy a regresar, ¿o qué le dijo? El martes 5 de noviembre me marca diciéndome que ya venía. Que ya venía para acá, de hecho lo acompañó el mismo dueño del hotel, de la pensión. Entonces lo acompaña y él me dice, mami, ya mañana llego. Me aparta una torta, porque le digo que yo vendo tortas. Le digo, sí, hijo, aquí te espero. ¿Eso fue el 5 de noviembre? Eso fue el 5 de noviembre. Entonces, es que yo estoy como equivocada. No sé cómo. Es que me equivoqué en el momento de decir la desaparición de mi hijo. Ah, ok. Está errónea la fecha de desaparición. Exactamente, pero es por mi error. Ya. No, él desapareció un 5 de noviembre. O sea que es un día... Un día después. Un día después, bien, sí. Ok. Ese 5 de noviembre él viaja de Tepic a Puebla. Él no tenía nada que hacer en Guadalajara. Nada. Cuando él ya viene para acá, me dice, mamá, ya mañana llego. Mi salida es a las 5:30 y algo, como 5:30 de la tarde. Obviamente aquí llegaba temprano. El camión es el 700... Ay, aquí la apunté. Sí. El número de camión es el 772. Yo mañana llego. Algo que nunca hacía. Ni darme el horario, ni darme el número de camión. Nada. Sabía en qué línea viajaba porque siempre viajaba en esa línea, por la economía. Son autobuses que le cobran menos de los que cobran adentro de las terminales. Entonces Carlos siempre viajó en esos autobuses y cuando andaba por allá en el rancho, o sea, trabajando fuera en su trabajo, él siempre trataba de hacerse amigos de los choferes. ¿Y por qué se hacía amigo de los choferes? Para no pagar tanto pasaje. Luego se acomedía pues a hacerlas de que súbale y ayudarles a subir las maletas o lo que fuera. Como son en ranchos, pues suben como cargas pesadas, mandados pesadas, ¿no? Y pues ya él se hacía amigos de los choferes para que le cobraran menos. Sí.
Ajá, le digo que Carlos fue bien mañoso después de que él trabajó desde niño. Claro. Sí, entonces incluso me llegaba a decir que cuando no vendía, luego llegaba bien triste, ahora no vendí, ma. ¿Qué? ¿Por qué pasó, hijo? Pues tuve que dar un par de guaraches por comida. O tuve que darle al chofer un par de guaraches para que me trajera. O sea, y ya en Tepic Nayarit, pues le digo que me avisa que va a llegar, yo lo espero, no llega, pero lo que es el corazón de una madre, yo sabía que Carlos llegaba ya más tarde. O sea, Carlos siempre llegaba entre las 8, 8:30, por muy tarde a las 9 de la mañana, pero siempre llegaba a esa hora. Y yo cuando yo despierto, porque yo me levanto muy temprano para trabajar mis tortas, para hacerlas, pues resulta que Carlos, no, o sea, yo sabía que iba a llegar más tarde, pero no sé cómo se me ocurrió marcarle para ver cómo venía. Pero no me contestó. Cuando yo le marqué, no me contestó porque, pues me imaginé que venía durmiendo, ¿no? Sí entró la llamada, pero no me contestó. Entonces, no tardó mucho y le vuelvo a marcar. Entonces ya directamente me mandaba a buzón. Igual no le tomé mucha importancia porque digo, ha de venir durmiendo. Y el horario, digo, pues todavía es temprano, o sea, llega más tarde. Pero ya no estuve contenta. Ya le empecé a marcar a mis hijos. Le digo, oigan, hijos, ¿no les ha mandado un mensaje Carlos? O dice, es bien temprano. Le digo, es que ya le marqué y no me contesta. Dice, es que es temprano, Carlos llega más tarde. Cuando ya dieron más o menos entre las 8, yo salgo pues a vender. Y digo, bueno, a lo mejor llega más al rato. Cuando ya veo que ya dieron las 8:30, 9 de la mañana y no llega, empezamos a marcarle otra vez. Y ya nos mandó, o sea, siempre ya nos mandó directamente a buzón. A buzón. Y yo sentí que ya no estuve tranquila. O sea, ya no estuve tranquila. Digo, bueno, ¿qué pasa con Carlos? Empecé a marcarle a mi familia. Tengo familia, él visitaba una familia en México. Pero, o sea, tengo más familia, pero siempre llegaba con una familia nada más. Entonces yo le marco a mi prima y le digo, oye, hija, le digo, ¿de casualidad Carlos no llegó allá? Dice, no, dice, ¿por qué? No les expliqué por qué. Digo, no, le digo, nomás te preguntaba. Dice, bueno. Le marco a mis hermanos que viven en Amozoco. De mi pueblo para Amozoco es como media hora. Y les marco a mis hermanos, le digo, oye, hermanito, le digo, Carlos no está por allá. Dice, no. Y le marco a mi hermano, el de Morelia. Le digo, oye, hermanito, Carlos no... Pues pensando que se hubiera bajado, ¿no? Claro. Y que se hubiera ido con uno de ellos para no llegar a la casa. Y me dijeron todos que no. El que ya después me estaba preguntando era mi hermano. Ya los demás ya no marcaron. Entonces, pues ya dieron las 9, las 10. Yo termino de vender a las 12, después de que salen los niños del kinder. Y digo, no, ya no fui ni a la primaria a vender, porque la primaria, digo, no, mejor lo que hice fue dirigirme a Puebla, a la ciudad, que le digo que nosotros vivimos fuera de la ciudad. ¿Cuánto tiempo es de pues si no hay tráfico, como 1:30. Ah, bien. Pero okay. Si hay tráfico, pues nos aventamos casi las 2 horas. Ya, a Puebla. A Puebla capital, ok. Entonces ya llegué yo a Puebla y me dirigí, o sea, que inmediatamente a los coordinados de Nayarit, que están afuera de la Capo. Y ya llegué allá y a la señorita en turno que estaba, yo le comenté, le digo, oiga, señorita, de casualidad, vengo a preguntar sobre el viaje de Tepic a Puebla, que llegaba a tales horas. O el que salió de las 5:30. Dice, no, dice, ya llegó antes de las 8 de la mañana. Le digo, es que mi hijo no ha llegado. Y se me queda mirando a la señorita, dice, pues como diciendo, pues yo qué tengo que ver en eso. Bueno, así le leí el pensamiento. Y me dice, pero yo estaba ya muy angustiada. Yo, mi corazón de madre, yo creo ya presentía que ya no iba a ver a mi hijo porque estaba yo muy angustiada. Entonces la señorita vio que pues estaba yo tan angustiada y se me salieron las lágrimas. No podía contener las lágrimas y me dice, lo único que puedo hacer por usted pues es ver mi lista de pasajeros, ¿no? Y sí, dice que viajó un Carlos Domínguez. Dice, pero pues no puedo mostrarle las cámaras de seguridad porque no tengo autorización. Pero el que le puede informar es el chofer. Ahorita está descansando, no puedo despertarlo porque va a volver a viajar otra vez en la noche. Pero si gusta esperarlo, le puede dar información.
¿Qué línea de autobuses es? Es bueno, se conocen como ACN, que son los coordinados de Nayarit. Okay. Autobuses coordinados de Nayarit. De Nayarit, ok. Ajá. Y pues ya me salí, pues, porque es una taquilla chiquita, una terminal muy pequeña donde nada más vas a comprar tus boletos y pues ya te sales porque tiene una salita de espera muy pequeña. Entonces ya me salí y esperé al chofer. Eran entre las 3:30 y las 4 de la tarde, cuando yo me encontraba allá. Esperé a que despertara el chofer y ya a lo lejos, pues la señorita me enseñó qué camión era. A lo lejos ya después, un poquito más tarde, vi que ya prendieron las luces. Para entonces uno de mis hijos ya me había ido a encontrar. Él trabajaba en ese momento en Puebla y pues pasó a acompañarme, a estar conmigo. Y ya me acerco al autobús junto con mi hijo y pues le pregunté porque, no con el nombre de Carlos, porque obviamente no sabía quién era, pero así como era Carlos, ¿no? Le digo, oiga, de casualidad no viajó con usted, pues un muchacho alto, gordito, ya con cara redonda. Y se voltea conmigo muy grosero y me contesta, lo bajé en Guadalajara. Y yo así como, ¿cómo? Sí, dice, allá lo dejé, en Guadalajara. Yo, como él me contestó mal, igual yo me enojé. Uh-huh. Y le digo, ¿no sabe lo que acaba de hacer? O sea, no es que no lo podía traer porque andaba en estado de ebriedad. Digo, ¿y cómo sabe que venía en estado de ebriedad? Ni siquiera me dejó decir, pues, ya como más rasgos de Carlos. Cuando yo pregunté por él, él se dirigió luego sabiendo que era Carlos. Bueno, yo así lo quise entender. Ya mi hijo me agarra del hombro y me dice, llama, dice, vámonos. Le digo, no, es que ¿cómo crees que se va? Al rato llega Carlos. Pues porque pensamos que Carlos, pues no se iba a quedar en la terminal, él sí iba a venir. O sea, a lo mejor hasta ahorita ya está en la casa. Y ya nos fuimos, yo me fui muy enojada, pero igual iba llorando. Dice mi hijo, ya no llore, ma. Le digo, es que no sé qué le pasó a tu hermano, hijo. Dice, mami, no le va a pasar nada a Carlos. Ya conoce cómo es Carlos. Llegamos a la casa y pues no, Carlos no estaba. Como ya vivo sola, pues ya mi hijo se fue a su casa, yo me quedé sola. Pues me la pasaba llorando, ¿no? Y marcándole a Carlos, y marcándole a Carlos. Y mi hermano me marcaba cada rato. ¿Y qué pasó con Carlos? Con Carlitos, porque le dice Carlitos. Digo, no sé nada de Carlos, manito. Estoy desesperada, no sé qué hacer. Sí, y también mi hermano me dijo, no te preocupes, hermana. Carlos al rato ya llegó. O sea, tú aquí no sé por qué te estás preocupando tanto. Carlos al rato ya regresa. Y digo, pues sí es cierto, ¿no? Carlos es así. O sea, Carlos es así de que no se iba a quedar con los brazos cruzados. Pero Carlos nunca me había hecho eso. Carlos tenía 36 años. Y si él me decía, mamá, mañana llegó, siempre llegaba. Siempre llegaba. Entonces, pues ya me preocupé porque no llegó. Y le marcábamos y nos mandábamos. Cuando mi hermano me marca el otro día, me dice, oye, hermanita, ¿ya llegó Carlos? Le digo, no. Y yo le contesté, le digo, si no llega Carlos, yo estaba preparando tortas ya del día miércoles. Bueno, el día miércoles él es cuando iba a llegar. Si no llega de aquí al viernes, yo lo voy a ir a traer a Guadalajara. Dice mi hermano, ¿vas a ir a Guadalajara? Le digo, sí. Seguro Carlos ha de andar sin dinero, le digo. Y más si me dijeron que venía tomado, ¿no? ¿Y qué tal si le pasa algo? Dice, no le va a pasar nada a mi hermano todavía, ¿no? Digo, no, hijo, yo voy a ir a Guadalajara a traerlo. Entonces mi hermano, yo creo que lo dejé con esa duda y me marca más tardecita. Dice, oye, hermanita, dice, ¿a poco si vas a ir a Guadalajara? Le digo, sí. Si no llega de aquí al viernes, sí voy. Y me dice él, ¿y si yo lo voy a traer? Yo estoy más cerca. Digo, ¿tú me harías ese favor? Dice, sí, manita, ¿para qué no vengas tú? Yo me da pendiente que tú vayas. Y pues mi hermano se va para Guadalajara. Se va a Guadalajara a traerlo. Cuando mi hermano llega, lo primero que hace es preguntar en los coordinados de Nayarit, porque te digo que Carlos sabíamos en dónde viajaba.
va también a los coordinados de Nayarit y pues estaba una taquillera en turno y le dijo que ella no sabía, que a esa hora estaba otro taquillero y que pues él llegaba hasta en la noche. Ahí en la terminal nueva de Tlaquepaque también hay coordinados de Nayarit, pero estos están adentro. Sí. Pero hay otra terminalita donde están afuera y también son coordinados de Nayarit, pero él viajaba en los que estaban afuera. Sí. Por lo económico. En este tiempo que él anduvo buscando a Carlos, encuentra a una persona que le dice que vio a Carlos. Dices que yo sí lo vi. Y le platica la historia, ¿no? De cómo fue que conoció a Carlos en ese momento. Cuando ya nosotros haciendo cabos, atando cabos y investigaciones, investigando y todo eso, porque después también yo lo volví a investigar, otra vez preguntándole al mismo chico. Es hombre, el testigo. Hombre, sí. Entonces resulta que cuando a Carlos lo bajan del autobús y ya no lo dejaron subir, quiero entender yo, me estoy imaginando que Carlos va a comprar algo. El autobús tarda, no sé, entre 10 minutos, porque no tarda mucho. O sea, ese autobús hizo una parada Sí. en esa terminal. Sí, son autobuses ordinarios que vienen haciendo paradas en diferentes lugares a donde ellos pasan. Y pues Guadalajara era uno de esos lugares a donde se detenía. Yo desconozco si antes hizo paradas, desconozco. Lo que sí sé que en Guadalajara hizo una parada en donde bajan a Carlos y ya no lo dejan subir. Carlos, conociendo a Carlos, él no se iba a quedar con los brazos cruzados. Carlos se va al baño o va a comprar algo, calculando el tiempo en que se iba el autobús. Cuando Carlos regresa, el autobús ya no estaba. Entonces, hacia su derecha y a su izquierda, pues ahí, o sea, corre en los portales y no encuentra el autobús. Entonces, unos jóvenes maleteros que estaban ahí le preguntaron a Carlos que si lo podían ayudar en algo. Y Carlos contesta, chin, dices que me dejó el camión. Y se agarra su cabeza y le hace así. Entonces le preguntan, ¿a dónde ibas? Y le dice, es que yo iba para Puebla. Pero Carlos al correr se resbala en unas escaleras movibles que están en los andenes. De esas que ponen de fierro, pues para que suban y bajen los pasajeros, ¿no? O los maleteros. Carlos se resbala y al tiempo de resbalarse se pega en la cabeza. No nos dijeron qué parte y le empieza a salir sangre. Le empieza a brotar sangre y estos chicos lo que hacen es correr con la primera persona que encuentran es al guardia de seguridad que está como a unos 5 metros. Digo porque ya conocí ese lugar. Sí. Llegan y le dicen al guardia de seguridad que si podía llamar a la ambulancia. El joven lo que hace es llamar al 911. Llega a la Cruz Verde, porque no fue ni la Cruz Roja, llega a la Cruz Verde junto con la patrulla. Como vieron que Carlos que no era delicado lo que tenía, le hacen la curación y uno de los policías le dice, ¿tienes en dónde quedarte? Porque Carlos pues sí le preguntaron que él viajaba a Puebla y que le preguntan, ¿tienes en dónde quedarse? ¿En dónde quedarte? Y que le dice Carlos, no. Dice, pues te vamos a resguardar y mañana ya viajas a Puebla. Carlos le da miedo porque son los policías y se echa a correr y ya no lo ven. Claro, tampoco lo siguieron porque no había cometido ningún delito. Claro. Se va Carlos, se pierde ya en la noche y en la tarde yo creo que el guardia de seguridad le dio como esa confianza a Carlos y regresa ya más tarde a acurrucarse afuera de esa terminalita. Como para quedarse ahí, ¿no? Pero el guardia de seguridad le dijo, que es el mismo que llamó al 911, le dice, es que no te puedes quedar aquí. Carlos se levanta sin decir nada y se va. Cuando el guardia de seguridad termina su turno y camina hacia mano izquierda y ve a Carlos acostado allá,
acurrucado entre la gente en situación de calle. Aquí lo que yo hasta ahora no tiene mucho que comencé a pensar, bueno, si Carlos siempre viajaba con una mochila, o sea, cuando él venía nada más por mercancía siempre traía su mochila donde traía pues a lo mejor sus cosas muy personales, su suéter, su gorra, siempre le gustaba usar gorra. Y ese día dice el guardia de seguridad, porque después nos dijo que no tenía suéter y era en tiempo de frío. O sea, mi hijo estaba así acurrucado, sintiendo frío. Eso fue la primera noche que bajaron a Carlos. El guardia de seguridad, pues otro día retoma su trabajo, vuelve a salir en la tarde, en la madrugada, y vuelve a ver a Carlos ahí acostado. Ahí mismo, en el lugar donde lo miró, ahí mismo lo vuelve a ver acostado. O sea, Carlos estuvo en ese lugar 2 noches. 2 noches. Ok. Esa misma noche, esa misma madrugada que Carlos durmió ahí, mi hermano llega temprano, ese mismo día. Pero ya no encontró a Carlos. Horas antes ya se había ido. No sabemos. No sabemos si se fue. No sabemos para dónde camina. Fue algo lo que nunca hicieron las autoridades. Entonces, el guardia de seguridad nos dice todo eso. Todo eso mi hermano lo investigó. Cuando mi hermano llega, ya no encontró a Carlos. Pero esa misma noche, esa misma madrugada, Carlos durmió ahí. Y lo sabemos porque este buen muchacho, de un buen corazón, porque a veces no se quieren meter en problemas y no dicen nada. Claro. Pero él no lo dijo. Y nos dijo también que si quería, él era testigo. Pero todo eso lo llevamos después de que se levantó la carpeta de investigación de Carlos, la denuncia, todo eso se lo llevamos al Ministerio Público, a la Fiscalía. Todo eso que mi hermano recabó, todo se lo llevó a la Fiscalía. Y es algo que nunca hicieron, ver las cámaras de seguridad. Ahora lo entiendo, que tenían que ver las cámaras de seguridad para ver qué había pasado con Carlos, para ver a dónde se había ido Carlos, y no lo hicieron. No lo hicieron en su momento. Y al verme a mí tan... pues al no saber nada, ¿no? Nunca había estado en estos de casos jurídicos. Claro, sí, eso. No sabía nada. Entonces, de lo legal. No sé nada de eso. Y pues a mi hermano también pues le levantaron la denuncia, también le dijeron que pues iban a hacer algo que mi hermano después me mandó llamarlo, para lo único que fui, porque después de 5 días, 6 días que mi hermano ya andaba en Guadalajara, viaja mi hija y yo, viajamos a Guadalajara para las pruebas genéticas, la prueba de ADN. Y pues igual, caminar, mi hermano ya había caminado todos esos lugares que nosotros recorrimos, albergues, anexos, puentes, donde se va la gente en situación de calle. Mi hermano dormíamos en la terminal, porque después llegó nosotros a quedarnos también en la terminal, pues por los dineros, ¿no? Comíamos en la calle porque no entrábamos ni a fondas por lo económico tampoco. Entonces, mi hermano ya me dice, pues ve ahí, es que yo ya fui. Pues vayan a preguntar, ahí es que yo ya fui. Entré a los hospitales, entré a anexos, que no me dejaron entrar, pero en unos sí me dejaron entrar. Íbamos a los albergues en las noches, cuando ya llegan las personas que no tienen dónde quedarse, a buscar a Carlos, a pegar volantes, a darles volantes a los muchachos que llegaban a quedarse en los albergues. Fuimos pues ahora sí que fuimos hasta la cárcel donde se llevan a los presos. Entonces, pues no encontraron nada de Carlos. Ahora, me surge la duda porque, bueno, usted menciona que este chofer lo que hizo fue estacionarse ahí durante unos 10 minutos que dan normalmente como para bajar al baño, me imagino, ¿no? Es ese momento en el que se bajan los pasajeros y aprovechan para ir a comprar algo rápido, ir al baño, todo esto. ¿Carlos se bajó por su propia voluntad o alguien lo bajó por la fuerza porque según ellos venía borracho? Él bajó
Por su propia pero ya voluntad. no lo dejaron subir. Ya. Ajá. Pero también igual, cuando se fue el autobús, yo he viajado y siempre cuando bajamos pues al baño, a comprar algo en un Oxxo, siempre el chofer está al pendiente, ¿no? Claro. Revisando a sus pasajeros si falta alguien. O la persona que venía sentada con él, ¿no? Ah, exacto. Pues al ver que por qué no sube Pues la falta persona que alguien, ¿no? venía, exactamente. Entonces sí lo dejaron con toda la ventaja de dejarlo. Sí. Sí. O sea, cuando Carlos regresó ya no estaba Ya no el estaba autobús. el autobús. No, Bien. ya no estaba. Sí. Ya no estaba el autobús. Aquí se puede decir que no es de que no lo hayan dejado subir, es que ya no estaba el autobús. Ya no estaba. Pero al decirme el chofer que yo lo bajé y lo dejé, eso quiso dar a entender que él ya no lo... O sea, más bien ya no lo iban a dejar subir. De hecho, también tenían su boleto de Carlos. Ujú. Tenían su boleto ahí de Carlos, que posteriormente le enseñaron a mi hermano y se lo daban. Y dice mi hermano, ¿yo para qué lo quiero? Yo quiero a mi sobrino, no quiero el boleto. Cuando nosotros regresamos ya otra vez, igual tampoco quisimos recibir el boleto. Pero mi hija le tomó foto. Porque ahora lo entiendo así que por ejemplo, Carlos, si venía así como decían, pues desde el momento que se subió en Tepic, Claro. Nayarit, era que lo tenían que dejar en Puebla. O sea, ¿por qué lo tuvieron que bajar y no dejarlo subir ya y decirle que ya no lo iban a dejar subir en Guadalajara? ¿En dónde se iba a quedar Carlos esa noche? ¿Que no ellos que no pensaron a dónde se va a quedar? ¿O como por qué lo bajaron? Sí, claro. Que al otro día va a viajar. Al otro día iba a viajar, un ejemplo. Ajá, y esa noche ¿dónde se iba a quedar? La terminal la cierran después de ciertas horas que ya se fue el último pasajero o que ya pasó el último camión, cierran. Por eso el guardia de seguridad no dejó quedarse a Carlos ahí, porque iban a cerrar. ¿La mochila se quedó arriba del autobús? Es que es lo que yo no sé. Es lo que yo no sé, eso sí fue lo que no supimos, pero yo hago memoria que si el guardia de seguridad lo vio sin suéter, obviamente que también perdió su mochila en el autobús. Él estuvo esas 2 noches ahí. Sí. Con estas personas. ¿Ustedes cuando fueron al lugar y vieron a las personas en situación de calle, hablaron con ellos? Es que pasó algo curioso. Eso yo ya no lo vi. Lo vio mi hermano. Mi hermano cuando llegó a Guadalajara, estábamos en comunicación por teléfono y me decía, vieras de ver cuánta gente en situación de calle hay, hermana. Mucha. Pero nada más como por arte de magia, en los días que estuvo mi hermano allá y cuando yo llegué, ya no había gente en situación de calle. Había los más viejitos. Incluso mi hermano me dijo, mi pregunta es ¿a dónde se fueron? ¿Quién se los lleva? Porque de hecho en el DIF, cuando fuimos a preguntar por Carlos, que nos dieron la dirección de los albergues a donde íbamos a buscar a Carlos, mi hermano les preguntó, es que cuando yo llegué había mucha gente en situación de calle, tanto niños, hombres, jóvenes, señoras. Ahorita hay puro viejito. Incluso ahí, a donde vieron a Carlos, a la vuelta, había 2 perritos. Y esos perritos no se quitaban de ahí porque ahí se dormía un joven en situación de calle. Y los perritos, los días que estuvimos ahí, los perritos estaban allá. Dice mi hermano, es que no ha regresado el dueño de los perros. ¿A dónde se los llevan? Para las personas que hoy nos ven desde otros países y que a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿qué es lo que pasa en la terminal de Tlaquepaque o por qué lo relacionan? Esta terminal está ubicada, y decimos la terminal de Guadalajara porque está muy cerca de la ciudad de Guadalajara, que es la capital del estado de Jalisco. Tlaquepaque es un pueblito cercano y ahí está la terminal de autobuses. Últimamente, en los últimos años, se ha dado mucho de la desaparición de personas, sobre todo de jóvenes. Desaparecen en esta terminal porque son citados a entrevistas de trabajo. Llegan con lo más indispensable, les ofrecen trabajos con unos sueldos increíbles a veces, ¿no? Y caen en este tipo de ofertas y de pronto ya no regresan a su casa porque es el lugar en donde algo pasa que desaparecen, se los llevan. Entonces usted llegó. Usted también se puso a investigar alrededor de la terminal. Sí. ¿Ya no encontró a otra persona que hubiera visto a Carlos? ¿Solamente fue una? Fue nada más este muchacho
Y como los chicos de los maleteros, pues yo creo que están por temporada, o sea, por días o por ratos, a ellos ya no los pudimos investigar, porque ya no los pudimos encontrar. Pero el chico, el guardia de seguridad, sí, porque pues él trabajaba ahí. Sí, claro. Lo mismo que le dijo a mi hermano, lo mismo que me dijo a mí. Entonces, por eso es que supimos de Carlos qué fue lo que le pasó. Por boca de este chico. ¿Y los de la terminal, de los de la línea de autobús, ya no dijeron nada? ¿Ya no tomaron parte de responsabilidad por haber dejado a una persona en la terminal? Pues es que eso fue lo que yo nunca hice, responsabilizarlos a ellos. Mucha gente me ha dicho, pero es que hubieras hecho esto. Al principio me molestaba pero últimamente digo, es que sí es cierto, ellos eran responsables. Ellos eran responsables por haber dejado a mi hijo ahí. Pero nunca lo hice, nunca levanté una denuncia en contra de ellos. Simplemente se quedó que fue, yo ahora pienso que son responsables ellos de mi hijo. Claro. Porque a raíz de que bajan a Carlos, yo ya no sé de él. Y sobre todo la contestación que le dio el chofer, sí. ¿no? Lo bajé, lo bajaste. Lo dejé, dice. Porque si hubiera sido un olvido, un descuido, ni siquiera se acordaría que dejó a alguien allá, ¿no? Ajá. Y sin embargo, sabe, lo bajé. Sí. Entonces está consciente que dejó a una persona en la terminal de Jalisco. Claro. Y aparte Carlos cuando tomaba no era agresivo. Aparte no creo que viniera ya tirándose de borracho como para que pues lo hubiera bajado, ¿no? No, claro. Yo también conozco a Carlos. Sí, claro. Claro, y sobre todo se lo hubiera mencionado, ¿no? En ese momento no lo bajé porque venía de agresivo, le venía pegando a lo mejor a algún pasajero o armó pleito. No sé, no sabemos en realidad qué pasó ese día. Con algún pasajero, me imagino que imposible contactarse, pues es ¿no? Que ¿cómo? Sí, ¿no? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, yo así me pongo a pensar y hago memoria, digo, ¿a quién contactar? ¿O cómo? No sabemos. No sabemos nada. No sé, por ejemplo, me han preguntado, y es que no sé si lo levantaron. No sé para dónde se fue Carlos. No sé qué le pasó a Carlos. Solamente sé que lo bajaron ahí, porque pues por boca del chofer supe que lo bajaron en Guadalajara. Y por boca del testigo supe lo que le pasó a Carlos. En esas 2 noches que él se quedó ahí. Bueno, la primera noche que lo bajaron. Claro. Y que supe que se quedó ahí 2 noches. ¿Cámaras de seguridad de la terminal? Es que es lo que le digo, que no las vieron, o sea, nosotros no las exigimos. Y anduvimos ahí en Guadalajara cerca de 12 días o más para que nosotros hubiéramos exigido en su momento las cámaras de seguridad. Pero es algo que si usted no sabe, en la fiscalía no le dicen. Claro, sí, definitivamente. Entonces es algo como muy simple, ¿no? Que exigir las cámaras de seguridad. Hacer una búsqueda en vida en su momento para ver si Carlos andaba por ahí. Pero es algo que nosotros no exigimos y que era un derecho que tenemos. Claro. Y que como ellos entre menos trabajen, mejor. Uh-huh. Y entre menos sepas, mejor. Sí. Sí, tal cual. Entonces estuvieron 12 días en ese lugar. Sí, porque casi cerca de 12 días. ¿Y usted después se tuvo que regresar? Pues nos regresamos. Porque no encontramos nada. Quedándonos en la terminal. Durmiendo en la terminal. Ahí incluso nos fueron a decir a mi hermano y a mí y a mi hija que pues ya, o sea que qué hacíamos tanto ahí. Tuvimos que enseñarles nuestros boletos, tuvimos que enseñar la ficha de desaparición de Carlos. Perdón, esos 2 años con 10 meses, ir y venir a Guadalajara, ir y venir a Guadalajara. La segunda búsqueda que hicimos con mi hermano todavía juntos fue en diciembre. La primera búsqueda pues fue en noviembre cuando Carlos desaparece. La segunda búsqueda, porque ahora ya las llamo que son búsquedas, fue en diciembre cuando nos fuimos hasta Tepic, Nayarit. Pero estas búsquedas las hicieron ustedes nada más. Nosotros. O sea, nunca comisión de búsqueda. No, pues es que ni siquiera sabíamos que teníamos derecho a eso. Con mis propios dineros yo tenía pues algunos ahorritos
que se fueron en esas 2 búsquedas, en la de noviembre y en la de diciembre. ¿Cuándo se levantó la ficha de desaparecido? La de Carlos se levantó enseguida. Ah, ok. Él desaparece el 5 y el 8 de noviembre ya mi hermano estaba levantando la denuncia. Por eso digo que fue un caso omiso, porque si ellos como fiscales sabían que las primeras horas son importantes en la búsqueda de un desaparecido, sí, y no lo hicieron. O sea, sabían, si mi hijo no desde el 5, para el 8, ¿cuántos días son? 3. Sí, son 3. En esos 3 días pudieron haber encontrado a Carlos. Pudieron visto en las cámaras de seguridad para dónde se fue Carlos. Pudieron haber hecho una búsqueda en vida alrededor de la terminal o cerca de ahí de Guadalajara. Y no lo hicieron. Y nosotros, estando en Guadalajara, tampoco lo exigimos al no saber. O sea, sabíamos que ya estaba la denuncia y pues ya está la denuncia, ¿no? Sí. Ajá, pero ¿qué pasos a seguir? Si ni siquiera un asesor jurídico al que tenía derecho y el que me tenía que asesorar qué se tendría que hacer, no lo hubo. Qué barbaridad. Entonces ahora sí estoy muy enojada porque sé que en su momento se tuvo que haber hecho todo eso. Y como la señora no sabe, pues paisanita, ¿no? Viene de Puebla, ni siquiera sabe, pues así lo dejamos, ¿no? Lo estuve buscando solos hasta 2 años con 10 meses. Y desde digo, fuimos a Tepic, lo anduve buscando en San Blas, lo anduve buscando en Jesús María, que es también la sierra de Tepic, en Guazamota, Durango, que ya colinda con Tepic, pero hasta allá Carlos iba a vender. Sí. Hasta allá Carlos se iba a vender. Lo anduvimos buscando en Puga, Nayarit, en Estación Ruiz, Nayarit, y en Nayarit. Sí. Sin encontrar a Carlos. ¿Y ahorita viaja muy seguido a Jalisco? Después de aquí hicimos esa búsqueda en diciembre. Ya la tercera búsqueda, se podría decir, fue porque ahí entonces sí me llamaron las autoridades. Sí me llamó la fiscalía, que fue la única llamada que me hizo, para ver lo de la sábana de llamadas. Okay. Era cuando ya iba yo a viajar sola. Mi hermano ya no pudo porque él ya andaba trabajando en otro lado, de guarachero, claro. Pero me dijo, manito, ahora sí no puedo ir, ando por acá y pues no puedo. Y le digo, ay, manito, yo me voy a ir sola. Entonces yo le dije a uno de mis hijos que me iba a ir sola y se preocupó mucho por mí. Me dice, no, mami, dices que no es que me dejes ir, es que voy a ir. Él entró en contacto con un amigo que tenía una amiga en Guadalajara y me contacta con esta muchachita. La quiero mucho. Se hizo muy importante en la búsqueda de Carlos. Al no ser mi familia, no ser nada mío, después de quedarme en la terminal, después ya me quedaba en su casa de ella. Ella anduvo conmigo en la fiscalía. Igual, llegamos así nada más como el joven parado y es que mire la sábana de llamadas. Sí me la leyeron muy bien, pero yo no le entendí nada. No le entendí nada. No me acuerdo y le juro, señorita, que quiero hacer memoria. No me acuerdo cuáles fueron sus últimas llamadas de mi hijo. ¿A dónde daba la última ubicación? No lo entiendo. Pero ahorita pues ahorita no sé mucho, pero dentro del colectivo pues nos han enseñado eso de lo de la sábana de llamada, ¿no? Y pues yo ahorita, ese día me acompañó Claudia. Sí, ya dije nombres. Bueno, pero Claudia es mi amiga. Sí. Ella me ayudó, fue muy importante en la búsqueda de Carlos. Yo le puse mi ángel de Guadalajara, porque es una chica muy jovencita, así como tú, pero tiene un gran corazón. Tiene un gran corazón. Y yo sé que Claudia me está viendo y sabe que la quiero mucho. Pero también me dijo una vez, señora, dices que, pues las dos estábamos igual. También yo no le entendí, dice. Pero bueno, fuimos ese día, ella me acompañó. En la tarde fuimos a buscarlo. En la tarde salimos en la noche a buscarlo con la ayuda de ella y de amigos de ella, familiares.
sin encontrar pues a Carlos, ¿no? Estuve ahí 2 días ya teniendo dónde quedarme. Al otro día salimos a búsqueda y también no encontrando a Carlos. Pues me tuve que regresar a Puebla otra vez. Sí. Y pues un día me dicen que vieron a mi hijo en Melaque, Jalisco. Mi hijo desapareció en noviembre y en enero ven a Carlos, asegurando que habían visto a Carlos. Pues como que surgió una esperanza para mí, digo, bueno, al menos sé que mi hijo está vivo, ¿no? Que no le ha pasado nada. Y ya pues sin dineros, en plena pandemia, pues no sé ni cómo le hice que le marcó a Claudia, porque era la única que iba a salvarme, ¿no? Y le digo, oye, es Claudia, ¿tú crees que vieron a Carlos? Véngase, señora, láncese para Guadalajara, señora, y véngase, vamos a buscar a Carlos. Le digo, pero es que usted no se preocupe, usted véngase. Ya me arreglaron mi coche, ya lo tengo, dice. Y que me voy a Guadalajara con esta chiquilla. Sí. Me voy a Guadalajara, entre mis hijos y yo juntamos algo de dinero, pues para las gasolinas y todo eso, ¿no? Y ya llegué a Guadalajara y esa misma noche salimos para, o sea, no en la noche, sino en la madrugada. Salimos ya para rumbo a Melaque, Jalisco. Pero me dice, ¿sabe qué, señora? ¿Y si nos vamos bajando por los pueblitos? Y vamos pegando fichas de su hijo. Y pues fue una buena idea andar bajando en los pueblos, pegando volantines de Carlos, volantes, y llegar a otro pueblo y volver a hacer lo mismo. Y preguntábamos en dónde se juntan los que van en situación de calle, ¿no? Pues se juntan allá. Unos nos íbamos para acá, otros para allá. Y andábamos buscando a Carlos. Hasta llegar a Melaque. Llegamos a Melaque, Jalisco, ya en la noche. Ya en la noche llegamos a Melaque, Jalisco, nos instalamos en un hotel. Ahí sí nos quedamos en un hotel. Y a instalarnos y a salir en la noche a buscar a Carlos. En Melaque, Jalisco. En Melaque, Jalisco, ya después de que llegamos y nos instalamos y salimos a buscar a Carlos, en un puesto de tacos había un señor que le enseñamos la ficha de desaparición de Carlos. Y nos dijo, es que se me hace conocido, dice. Creo que sí vino, dice, hace como unos 2 meses. Dice, pero andaba vendiendo bolsas para basura. Porque así nos habían dicho que Carlos andaba vendiendo bolsas para basura. Y no, pues digo, pues es mi hijo, ¿no? Él es Carlos. Dice, y no le iba a comprar bolsas. Pero mi hijo nos enseñó a su niño como de unos 5 añitos. Dice, cómprale al señor, pa. Cómprale, papi, bolsas al señor. Se ve que no ha comido. Bien tierno el niño, ¿no? Y su niño ahí estaba. Y por eso le compré bolsas. Y como nos dividíamos, a Claudia le dijeron lo mismo. Que sí habían visto a Carlos. Y que se quedaba donde lavan coches. Que ese señor le daba permiso quedarse ahí. Ahora esta niña fue a ver a esta persona y le dijo, pues él no se quiso meter en problemas. Le dijo que no, y no, y no, y que no era él, y que no era él, y que no era él. O sea, prácticamente nos negó todo, que no lo conocía, que nunca lo había visto, mientras que otra persona nos había dicho que él se quedaba ahí. Pero bueno, en Melaque, Jalisco fue como un 80 o 70% con estas 2 personas que sí vieron a Carlos. En los meses que nos habían dicho que Carlos andaba en Melaque, Jalisco. Pero ahora también, si él andaba ahí, o sea, como por qué estaba ahí tantos tiempo. O sea, a lo mejor y él pudo haber trabajado, comprado su boleto y regresarse a Puebla. Exactamente, o sea, ¿no? También pudo haber sido como una falsa alarma, ¿no? Ajá, o quién lo estaba teniendo ahí, lo estaba bajo presión. Si es que estuvo ahí durante tanto tiempo, ¿lo estaba presionando a alguien para que no se fuera? ¿Alguien lo tenía retenido o lo obligaba a vender? Pues eso es lo que nos dijeron que, o sea, de ahí nos fuimos a un anexo y a preguntar por Carlos y le dijimos que pues a mi hijo lo habían visto como vendiendo bolsas para basura. Y lo que nos dijo este padrino, porque ahora sé que se les dicen así, nos dijo que los que andaban vendiendo bolsas para basura eran, o los sacaban a vender bolsas para basura, eran los del anexo de Vallarta. Entonces, esta información yo la llevo, bueno, anduvimos buscando a Carlos ahí, ya no lo encontramos, anduvimos en los anexos, nos fuimos a los pueblitos cerca de Melaque, Jalisco, que fue primero a Melaque, Jalisco, luego a la Barra de Navidad, y luego a la Huerta, y otros pueblitos que se llaman San Patricio, no sé qué, ya no lo recuerdo bien. Igual haciendo lo mismo, pegando volantes de Carlos y todo eso. Entonces, al no encontrar respuesta,
pues ya ahí en la Manzanilla, que se llama la Manzanilla donde hay mar y está muy bonito, andábamos también en búsqueda de Carlos, pero ahí sí una persona nos dijo, no anden pegando volantes de personas desaparecidas, porque les pueden dar un levantón. Lo que les recomiendo es que salgan, y salgan temprano, no se vayan en la noche. O sea, si se van a ir, váyanse ya. Y tuvimos que salir de ahí. Tuvimos que salir de ahí muy temprano, porque pues nos avisaron, ¿no? Unas personas que iban pasando. Ya salimos de la Manzanilla. Y pues me dice Claudia, ¿y qué hacemos, señora? Digo, pues ya nada. ¿Ya qué vamos a hacer? ¿A dónde lo vamos a buscar? Regresamos a Guadalajara. Y esa noche me quedé ahí. Y pues al otro día venirme otra vez. ¡Qué barbaridad! Yo anduve buscando a mi hijo. Yo nunca lo he dejado de buscar. Ahora que pertenezco a un colectivo, entiendo que desde las primeras horas que Carlos no llegó a la casa, yo lo busqué. Desde que lo empecé a llamar, desde que llegué a Puebla a la terminal, me convertí en una madre buscadora y no lo sabía. No lo sabía que era yo una madre buscadora. Yo nunca pronunciaba que mi hijo estuviera desaparecido. Conociendo a Carlos, digo, llegó un momento en que dije, te voy a encontrar, pero primero te voy a dar una chinga porque mira dónde me andas trayendo. Porque no es justo que me estés haciendo esto. O sea, no es justo que sepas que yo me voy a preocupar por ti, que no llegues a la casa. Mi idea era de que sabe leer, sabe escribir, sabe trabajar, trabajó desde niño en la calle. O sea, él no podía decir, pues no voy a llegar a mi casa por no llegar. Amaba a sus hijos, ama a sus hijos, Carlos. A lo mejor yo por regañona, porque siempre lo regañaba porque a veces tomaba. Pero ¿y sus hijos qué daño? O sea, si no me quería ver a mí, yo le decía a él, como yo vivía sola, yo salía al patio de mi casa y le gritaba. Y le decía a Carlos, ¿por qué no regresas? Mi mamá ya murió, yo le gritaba a mi mamá. Le digo, mami, dime dónde está Carlos. Mi mamá amaba a Carlos. Mi mamá quería mucho a Carlos. Ella, cuando yo tenía que trabajar, muchas veces me lo cuidó. A ella y a mi hija Rocío, los mayores. Yo sé que si mi mamá viviera, ella no hubiera conmigo en las búsquedas. Sí, mis hijos aman a su hermano, pero tienen sus familias. Y la que lo anda buscando soy yo. La que camino soy yo. La que voy y vengo soy yo. Entonces, mi pregunta era esa, ¿no? Y salía en las noches al patio a ver las estrellas, a gritarle a Carlos. Yo no dormía. Yo dejé de comer. Yo soy una mujer muy sonriente, muy platicadora, que ya lo vuelvo a hacer otra vez. Pero dejé de sonreír. Dejé de salir a la calle. Me daba coraje si con el simple hecho de que me preguntaran dónde está Carlos. Ya encontró a su hijo. O sea, no quería que me preguntaran, no quería que me vieran en la tristeza. No quería que me vieran llorando. No quería que la gente me tuviera lástima. No quería eso. Yo quería saber solamente dónde estaba Carlos. Todavía recuerdo que una vez una familia fue, que son familia de mi hijo, fue y me dijo, yo no quería abrir la puerta, no quería saber de la gente. Y ese día tocaron a mi casa, en mi puerta y salí, pero no abrí todo. Nada más así como quién es, ¿no? Y era una prima de mi hijo. Se respetaban de primos, porque no eran primos, pero se querían tanto que se respetaban de primos. Uh-huh. Entonces llega las dos hermanas, muy, bueno, ahora sé que iban con muy buen corazón. Sentía, dices que veníamos acá a preguntarte por mi primo, si ya lo encontraste. Y yo muy grosera les contesto. Digo, ¿saben algo de Carlos? No, tía, por eso venimos a... Pues cuando sepan algo de Carlos, vienen, tocan mi puerta y me dicen, si saben algo de Carlos, para ir a buscarlo.
O sea, yo bien enojada, yo bien grosera. Y como a ellas les contesté así a otras personas. Era tanto mi dolor que dejé días sin bañarme, que dejé solamente a levantarme para trabajar porque tenía que comer, porque tenía que juntar dinero para buscar a Carlos. Que tuve que tomar terapia. Ahí mismo en mi pueblo. Tuve que tomar terapia porque sentía que me estaba muriendo en vida. Primero, ya me fui a terapia, empecé a tomar terapia 6 meses. Y en esos 6 meses fui entendiendo que yo no era culpable de la desaparición de Carlos. Porque yo me sentía culpable. Sentía que yo tenía la culpa de que mi hijo había desaparecido. Recordarle lo que le platiqué al inicio de verlo, imaginármelo en mis brazos de la promesa que yo le hice, que nadie lo iba a lastimar y que nadie le iba a hacer daño. Recordar a ese bebé tan hermoso que Dios me regaló, tan lindo, que yo lo agarraba como un muñeco por mi corta edad de ser mamá. Me acuerdo que me decían la niña, ¿no? Ay, la niña tiene pues que era mi bebé. Y la niña cuidando a otro niño, ¿no? Y su rostro de mi niño, o sea, me acuerdo que una vez a mi mamá la hice reír porque en ese tiempo se usaban mucho los paliacates en la cabeza de las muchachas, en las piernas de las muchachas, y yo lo llegué a usar. Entonces yo le amarraba un paliacate en la piernita de mi niño, ¿no? O en su cabecita y me decía, mamá, ¿por qué le pones eso? Ay, mamá, es que es la moda. Es la moda para ti, pero no para el bebé, ¿no? Entonces todo eso, todos esos recuerdos de cuando él se iba a vender paletas, de cuando él llegaba con su sopita para que le preparara yo a mis hijos con el huevo, con los carritos, era algo que no me dejaba y me la pasaba llorando. Me tenía que levantar temprano para ir a trabajar, para preparar mis tortas, pero estaba despachando el pan, mis tortas, y sin querer se me salían las lágrimas. Las señoras no me preguntaban qué me pasaba porque hasta ese momento yo creo que les daba pena, ¿no? Ahora me surge la duda, ahora que menciona todo lo del colectivo de Jalisco, sobre el rancho Izaguirre, porque pues bueno, esto sin duda fue una noticia que en su momento a todos impactó en México, que a todos nos pegó, pero creo que más a las madres buscadoras que tenían un hijo desaparecido en Jalisco, sí, ¿no? Y este fue su caso porque me imagino que cuando la bomba se soltó y sacaron y de pronto vimos en los noticiarios todas las prendas y los zapatos y las mochilas y todo de las personas que muy probablemente pudieron estar en ese lugar, pues lo primero que se le vino a la cabeza fue Carlos. Sí. ¿Usted fue al rancho Izaguirre? Cuando esto pasó, yo andaba en Chalma. Cada año en el pueblo hacen peregrinaciones y ya tenemos 3 años yendo con uno de mis hijos a Chalma. En Chalma no hay señal. En ciertos lugares y donde nos quedamos no había señal. Entonces pues yo ni en cuenta, ¿no? Cuando pasa esto es cuando salimos de Chalma y empiezan mis compañeras del colectivo de Guadalajara, porque yo pertenezco a 2 colectivos. El de Fundej, que es Guadalajara, y el colectivo de La Voz de los Desaparecidos en Puebla. Entonces empiezo a ver todo eso. Ya, pues ya entraron las notificaciones y todo, y digo, ¿qué? Y no, yo me solté en llanto, digo, mi hijo. O sea, pero al mismo tiempo me controlé un poco porque habían dicho que era de 2 años para acá. Cuando yo empecé a ver bien las notificaciones que no, que era desde años atrás. No, pues entonces sí ya. Yo digo, no, si mi hijo desapareció ya y no tengo noticias de él, y me vino a la mente lo que dijo mi hermano. ¿En dónde está toda esa gente? En situación de calle, joven. Y dejaron a puros viejitos. Eso me vino a la mente. Digo, pudieron haberse llevado a mi hijo. Me detuve un poco por la economía. Era muy pronto y en lo que junté pues otra vez para el pasaje, mis hijos siempre me han ayudado y me voy al rancho. O sea, no, yo pensaba llegar al rancho. Pero cuando yo llego,
todavía no estaba resguardado por la federal, por la Fiscalía Federal. Todavía, pues ya habían, ¿cómo le explicaré? Yo llegué directamente a galería, porque ya lo que habían sacado de ahí ya lo tenían resguardado en una galería, ya por galería nada más. Entonces una de mis compañeras de Guadalajara me dice, Marta, si vas a llegar a Guadalajara, vete directamente a galería. No vayas a ir a CEMEFO ni a Fiscalía. Vete a galería. Ya me dijo en dónde estaba. Dice, porque van a empezar a las 10 a pasar todo. Y sí, llegué a galería, a CAPS, y ahí empezaron a enseñar. Esa galería la podía yo haber visto por internet, pero yo quise ir. Entonces, empezaron a enseñarnos todas las cosas que encontraron, y resulta que cuando yo iba a camino a Guadalajara, me manda un video mi compañera, en donde me dice, Marta, ya no vas a encontrar nada. Digo, ¿pero cómo no? Dice, no, me manda un video en donde donde ellas, mis compañeras, entraron al rancho Izaguirre a apoyar a las compañeras que ya estaban allá adentro, y yo, sorpresa, que todo estaba barrido. Pasaron la maquinaria. Sí, fue cuando limpiaron Pasaron la máquina llevándose todo. Mis compañeras salen llorando. Ese video salen llorando porque era una burla para nosotras, las madres buscadoras. Claro. O sea, ¿cómo es posible que, como diciendo, pásenle a lo barrido, ¿no? Y ahí ya fue cuando todavía no estaba resguardado, pero estaba por llegar lo de aquí de México para allá. Entonces resulta que me dice mi compañera, ya no vas a encontrar nada, Marta. Y yo, híjole, ¿por qué no vine antes? ¿No? Ya me iba yo regañando yo misma en el camión. Y por eso me dice ella, ya no llegues, ya no te van a dejar entrar. Es que si no pueden ir ustedes, yo me voy con otro colectivo. O sea, yo me voy con ellos. Dice, Marta, ya no te van a dejar entrar. O sea, digamos que llegó tarde usted al lugar. Sí. Por eso ya me dirigí, me fui directamente a la galería. Uh-huh. Ahí en la galería pues ya estuvimos viendo las prendas encontradas, y pues se me hizo conocer una playera parecida a la de mi hijo. Talla, marca y del mismo color. Yo pues nunca había tenido como esa observación de la ropa de mi hijo, ¿no? Pero había algo muy casual en esa playera, porque esas playeras a mi hijo se la habían regalado antes de que se fuera a Guadalajara un primo hermano de él, de que vino de Los Ángeles, y se las regaló, y a mi hijo le gustaban mucho esas playeras. Le regaló una azul y le regaló una roja. La playera que yo conocí fue una roja. Conozco la playera y pues obviamente la anoté en un papel, tuve que llevarla a fiscalía y la resguardan, o sea, ya en carpeta pues, uh-huh, la foto. Son 2 playeras conocidas, las llevé a la fiscalía y ahorita están resguardadas en la fiscalía de Guadalajara, pero supuestamente esas prendas encontradas, las trajeron a la Fiscalía de México. Uh-huh. Ajá. Entonces ese día yo llego a la fiscalía y doy el número de la playera de Carlos. Bueno, que parece a Carlos. Claro, nos explicaron muy bien que esas playeras pudieron haberlas conocido otras personas. O sea, no solamente yo como familia. Claro. Pero que según les iban a hacer los peritajes correspondientes. Pero ya no se quedó nada en Guadalajara. Al menos eso es lo que nos dijeron. Uh-huh. Que todo ya la fiscalía resguardó y todo eso. Entonces nunca comprobó si esa playera era de su hijo. Hasta la fecha todavía hasta la sigue. fecha todavía no me han llamado. Claro. Pero como sé que están en la FGR, pues yo tengo que exigir eso. ¿Sí? Cuando yo estaba allá en Guadalajara, yo volví otra vez a revivir mi dolor. Siempre ha sido un dolor ir a Guadalajara, pero volví a revivir ese dolor como que si fuera la primera vez de que mi hijo que hubiera desaparecido. Como que si fuera ese 5 de noviembre que mi hijo no regresó a casa. Así me sentí en esas fechas de marzo, uh-huh, que pasó lo del rancho Izaguirre. Así andaba. Y yo quería irme al rancho, aunque no me dejaran entrar.
y de lejos gritarle el nombre de Carlos. Que si bien estaba ahí, que se regresara para la casa, que no se quedara ahí. Pero no lo pude hacer por cobardía, porque no hubo quien me acompañara, porque al final de cuentas no lo hice. Me resguardé en un retiro espiritual, porque me hacía mucha falta. Y todo lo que yo quise hacer, lo hice en ese retiro. Hicieron una rueda de flores. Estoy hablando de la iglesia. Y ahí fue donde yo le grité a Carlos. No pude contenerlo, me iba a quedar con eso. Cuando teníamos los ojos cerrados, pensando en lo que nosotros quisiéramos, yo lo dije en voz alta. Y grité el nombre de Carlos y le digo, Carlos, llevo más de 5 años buscándote en Guadalajara y no sé dónde estás. Quiero que me digas si estás aquí, si te pasó algo. Ya no sé qué hacer, hijo. Me quité los zapatos y los puse en el altar. Son mis pasos, hijo. Si algo te pasó, me quiero llevar tus pasos a la casa. Yo no sé si estuviste ahí, no lo sé. Porque nunca me han dado una respuesta a las autoridades. Pero te quiero de regreso. Cuando pasa todo esto, se arrimó una de las compañeras de la iglesia y me regaló 2 nardos. Me los regaló nada más a mí. Y les dije que si me podían regalar un poco de flores, que estaban en ese lugar, donde tocaron las flores, donde puse mis zapatos, que eran mis tenis. Recogí todas esas flores y me las traje para la casa. Sentí que eran parte de los pasos de Carlos y parte de los pasos que yo he dado buscando a Carlos. Llegué a mi casa y las puse en un altar. Se secaron y las puse en el frasco. Al poco tiempo en Puebla también se hizo un homenaje a una persona desaparecida. Hicieron lo mismo. Pusieron flores. Recogí unas flores. Las volví a echar a secar y las eché en el frasco. Tiene poco que fui a un encuentro a Chiapas. Con otro colectivo hicieron lo mismo. Y este frasco estuvo todo el tiempo en el ritual que hicieron de Chiapas. Y también les pedí flores. Me traje unas flores y aquí las tengo. De verdad, yo lamento muchísimo todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado a lo largo de tantos años. Sé que hay mucho significado para usted en esa botella y le agradezco que la haya traído hoy para que esté aquí sobre la mesa junto a la foto de Carlos, que bien me decía, es la única foto que tengo de él que se vea clara. Y bueno, hoy ustedes la están viendo también en pantalla. Si alguien sabe algo sobre Carlos, agradeceríamos que nos lo hiciera saber. Carlos, todavía están esperando y a que pasen, yo creo que 10, 15, 20 años, los que sean necesarios, él va a tener las puertas abiertas de su casa y siempre lo van a esperar para que regrese. Él es Carlos René Rojas Domínguez, actualmente tiene 42 años de edad. A lo mejor Carlos ya no luce como el de las fotografías, pero ustedes pueden reconocer algo en sus ojos, en su nariz, en sus mejillas, en sus orejas. Estamos dejando fotografías de él y aquí también están viendo en el estudio una foto de esas búsquedas, esas tan incansables búsquedas que ha hecho. Y de corazón yo espero que algún día su corazón pueda tener la paz que se merece, que Carlos regrese a su casa. A veces ya decimos, pues tal vez ya no de la forma que yo quisiera, pero que regrese y que le pongamos fin a todo esto. Pero la esperanza se mantiene en decir, algún día lo voy a volver a ver cruzando la puerta de mi casa. Y de verdad que yo espero que eso sea, que se cumpla. Pues solamente le pido mucho a Dios que me dé fuerzas, que no me enferme y que pues me siga dejando trabajar, ¿no? Esas personas que me compran una torta, que me compran un café, que me compran un dulce para sus niños, yo les agradezco mucho,
porque siempre les he dicho que gracias a ellos yo sigo buscando a Carlos. Exacto. Porque de ahí saco para buscar a mi hijo. Señora Marta, sé que es difícil, sé que es complicado y a veces hasta decimos, ay, no creo. O sea, cuando hago esta pregunta, yo creo que muchas personas en su mente deben de decir, no creo que eso pase, pero yo tengo fe, usted tiene fe y todos aquí tenemos fe de que en algún momento Carlos pudiera escucharla. No solo aquí, sino a través de los otros medios en los cuales usted ha dado una declaración. Pero si hoy, por milagros de la vida, por casualidades del destino, Carlos la estuviera escuchando, ¿qué le diría? Pues yo lo que le diría a Carlos es que regresara a casa, ¿no? Hijo, si me estás escuchando, no sabes todo lo que he hecho por ti. Cuánto te he demostrado, cuánto te amo. Y quiero que regreses a casa, hijo. Te están esperando tus hijos, tus hermanos y también yo, hijo. Por favor, si me estás escuchando, hijo, te estamos esperando con los brazos abiertos. En la casa siempre te recordamos, pero también te extrañamos mucho. Y todos, hijo, todos te extrañamos. Por favor, regresa a casa. Porque si no, yo no voy a dejar de buscarte, Carlos. Te voy a seguir buscando. Solamente le pido a Dios que me dé vida y salud y trabajo. Y hasta donde tú estés yo te voy a encontrar. Si ya no puedes regresar y si ya no me estás escuchando, guía mis pasos hasta donde tú estás para ir a traerte, hijo. Por favor. Te quiero encontrar. Es muy difícil y yo le agradezco muchísimo el hecho de que haya estado aquí. De verdad, yo la admiro mucho porque hoy, a pesar del dolor, tiene una sonrisa en el rostro y hay veces en que muchos critican eso, de decir, ay, pero ¿cómo puede sonreír si su hijo está desaparecido, ¿no? La vida tiene que continuar y una sonrisa a veces alivia un poco el dolor tan grande que traes en el alma. Y de verdad yo espero que esa sonrisa hoy no se le borre, que siga con mucha fuerza buscando a su hijo. Le deseo mucha salud, mucha vida, una vida larga, pero no para buscar a su hijo, sino para que sea feliz también. Sí, esas sonrisas se las debo a que pues nos integramos en colectivo, ¿no? Exacto. Y pues después de tanto dolor, después de tanta soledad, pues me uno al colectivo, ¿no? Pertenezco a los colectivos y pues mucha gente hasta me ha preguntado que si ya encontré a Carlos, porque yo sigo siendo ya la misma risueña, la misma platicadora, ya puedo hablar de Carlos, pero yo vuelvo a ser la misma. De hecho, sonrío demasiado. Siempre he sido así, pero cuando mi hijo desapareció, todo eso se terminó. Claro. Ahora vuelvo a ser igual, pero pues ya con mucho más fuerza. Exacto. Pero hay que enfrentar la vida. Sí. Y qué mejor que con una sonrisa, claro, para lo que se viene. Sí. Y de verdad, gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias. señora Marta. El abrazo a usted, a su familia, a todos sus hijos que seguramente nos están viendo. Desde aquí les mando un abrazo. Exactamente. Y quiero decirles que también a ellos los quiero demasiado. Y sí los he dejado por la búsqueda de Carlos. Pero pues ya cada quien tiene su familia, sus hijos. Ya no son pequeñitos. Sí. Ellos comprenden la situación. Sí. Ellos lo comprenden, ellos lo entienden Sí. y estoy segura que están muy orgullosos de usted. Sí. Muchas gracias, señora Sí. Marta. Gracias y buen regreso a Puebla. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en un capítulo más de Ausencias. Esta es la historia de Carlos René Rojas Domínguez. Él tiene actualmente 42 años de edad. En pantalla están apareciendo sus fotografías. Si alguien sabe algo sobre él, algún rastro, algo que ustedes digan, ok, a lo mejor en algún momento lo llegué a ver, lo que sea, es importante para esta familia. Personas en Jalisco, alguien si lo ha visto en cualquier lugar, por favor no duden en hablar, en decir, en acabar con este martirio de una familia que ya lleva 5 años buscándolo, 6 años próximamente.
De verdad yo espero que puedan ayudarnos a compartir esta historia, esta ficha de búsqueda. Ustedes saben que en la caja de descripción dejamos la liga que los lleva a Facebook para poder compartir la ficha de búsqueda de las personas que contamos sus casos aquí. Ojalá nos puedan ayudar con eso. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Soy Samaria Mávil. Un abrazo.